sabiduría, la estrategia, las ciencias, la justicia y la habilidad. Hija favorita de Zeus, nacida de su frente y nacida armada luego de que el dios se tragara a su madre Metis, debido a que la profecía que decía que ella daría a luz a hijos más poderosos que él, por lo que siguió el ejemplo de su padre. Se dice que esto enfadó tanto a Hera que ella también tuvo un hijo sola, dando a luz a Hefesto. Atenea nunca tuvo amantes ni se casó, y se mantuvo siempre virgen. Su combate era tan imbatible que ni el mismo Ares fue capaz de derrotarla. La que sigue es Afrodita, que es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su nombre, el cual significa nacida de la espuma, hace referencia a su nacimiento, debido a que nació luego de que Cronos castrara y lanzara los genitales de su padre al mar. No tuvo infancia ya que nació ya adulta. Fue obligada a casarse con Hefesto debido a su belleza, la cual Zeus temía que fuera la causa de conflicto entre otros dioses, aunque esta de todas formas tuvo varias amantes, siendo Ares su favorito, teniendo a Eros como hijo de esta unión. Afrodita aparece en el mito de Eros y Psique, ordenándole a su hijo que haga que ella se enamore del hombre más feo del mundo, ya que ésta tenía envidia. El siguiente es Poseidón, dios de los mares y los terremotos. Fue tragado al nacer por su padre Cronos junto con sus hermanos, pero salvado al igual que estos por su hermano menor Zeus. Compitió con Atenea por la ciudad de Atenas, en donde éste perdió tras ofrecer un puente de agua salada y la diosa un olivo. Aunque también hay una versión en la que se dice que fue por votación, donde todas las mujeres votaron por la diosa y los hombres por el dios, y al ganar Atenea por un voto, Poseidón inundó la ciudad. Por eso se dice que para calmarlo las mujeres dejaron de tener derecho al voto. También participó en la construcción de la muralla de Troya junto a Apolo, luego de que les ofrecieron una recompensa, pero cuando se negaron a pagarles, Poseidón envió un monstruo marino que luego fue derrotado por Heracles. El siguiente en la lista es Hades. Dios del inframundo, al igual que sus hermanos, fue tragado por su padre debido al temor de Cronos por una profecía de Urano. Luego de ser liberado por su hermano menor y de liberar a los cíclopes del Tártaro, recibió un casco de estos en agradecimiento, el cual lo hacía invisible, haciendo referencia a su nombre, el Invisible. Este mismo capturó y mantuvo una relación con la hija de Demeter y de Zeus, llamada Perséfone, aunque Demeter se interpuso a esta relación debido a que era su única hija y no la quería lejos de su lado. El siguiente es Apolo. Apolo fue un importante dios griego asociado con el arco, la música y la adivinación. Se le adoraba en Delfos y Delos, lugares que albergaban algunos de los santuarios religiosos más famosos de Grecia. Él fue posiblemente el más amado de todos los dioses. Hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa, Apolo nació en la isla de Delos. Su madre, temerosa de la venganza de la esposa de Zeus, Hera, había elegido la estéril isla de Delos como el refugio más seguro que podía encontrar. Se dice que al probar por primera vez la ambrosia se transformó inmediatamente de bebé a hombre. A Apolo se le dio entonces su arco, hecho por el maestro artesano del monte del Olimpo, Hefesto. La siguiente es la diosa Artemisa, diosa de la caza y la naturaleza. Por más que Homero la describiera como hija de Zeus y la titanesa Latona y hermana gemela de Apolo, lo cierto es que Artemisa, diosa de la naturaleza, la luna, la caza, precedía a la civilización griega. Los atenienses, que conocían su origen campestre, limitaron su culto a las áreas rurales de la ciudad. Según la leyenda, se aparecía en las noches de luna y los animales y las plantas danzaban en su honor. También hubieron otros dioses que podrían ser destacables de la mitología griega, como podrían ser Demeter, diosa de la agricultura, Hestia, diosa de la hoguera y del hogar, y dios Ares, dios de la guerra. El tema que elegí fueron los templos y santuarios. Está claro que la cabeza de los lugares imprescindibles que ver en la Grecia se encuentran la Acrópolis de Atenas y dentro de ella la construcción más importante de Grecia, el Panteón, levantado en el siglo V a.C. El honor de la diosa Atenea en
el Panteón es más impresionante templo dórico erigido sobre un antiguo templo del siglo VI a.C. Lo podemos admirar al inicio de las grandes rutas de la Grecia clásica, igual que los dos siguientes templos griegos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el templo de Zeus. A tu llegada al Olimpo podrás visitar las ruinas del templo de Zeus, cuyo origen también se remota al siglo V a.C. En este mítico encable se llama como las 7 maravillas del mundo antiguo. La colosa estructura de Zeus, esculpida por Fidias. El Olimpo también podrás visitar las rutas de uno de los templos dedicados a Hera, la esposa de Zeus. El templo de Hera en el Olimpo, construido en torno al año 600 a.C., tenía una longitud aproximada de 50 metros y una altura cercana a los 8 metros. En parte final de la gran ruta de Grecia clásica llegarás hasta Delfos. Ahí podrás visitar las ruinas del templo de Apolo y de oráculo de Delfos, el legendario escenario de la consulta de los dioses griegos. En la misma Acrópolis de Atenas se ubica el Erecteion o Erecteón, en el templo de orden jónico construido en el siglo V a.C., en el que destaca el pórtico de los cariáteres, en el que de 6 estatuas femeninas ejercían como columnas. Templo de Hefesto en Atenas. Uno de los templos dóricos mejor conservados de Grecia es el templo de Hefesto o Hefestión, en el Ágora de Atenas, y sobre la colina Colonos Agoreo. También construido en el siglo V a.C., el templo dórico de Hefesto llegó a ser una iglesia cristiana durante el siglo VII y el primer tercio del siglo XIX. El arte griego. Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Estas producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, ejercieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental hasta el presente. Ciertas formas incluso se expandieron hacia Oriente a partir de la conquista de Alejandro Magno, dando lugar al desarrollo del estilo griego. En la India, las fuentes para conocer el arte griego son los principios restos que se han conservado, aunque deteriorados y diversos. Las copias realizadas por los romanos a partir de la conquista de Grecia y finalmente las obras literarias o tradísticas escritas de la antigüedad, ya que la griega fue la primera escritura que escribió acerca del arte y los artistas. Periodos del arte griego. Periodo geométrico. Apareció alrededor del siglo VIII a.C. No se han conservado monumentos de este periodo, que se caracterizó por la ornamentación de la cerámica con formas geométricas y escenas realizadas con figuraciones esquemáticas y sintéticas entre el 700 y el 600 a.C. Este estilo derivó hacia otro más descriptivo y orgánico, conocido como el estilo orientalizante. La base usada para la elaboración de una cronología del periodo geométrico es la evolución de la cerámica, ya que es el elemento del que más piezas nos han llegado. Se puede dividir en 3 periodos: geométrico antiguo, medio, tardío. Otra cronología más detallada divide el periodo geométrico en geométrico antiguo, medio 1, medio 2, tardío 1, tardío 2. Fase orientalizante. Se conoce como periodo orientalizante a la etapa que vivieron las distintas regiones de Grecia desde finales del siglo VIII a.C. y durante el siglo VII a.C. El nombre de dicho periodo proviene de la influencia que
pueblos más orientales como Fenicia y Asiria en su etapa final, que se muestran los nuevos materiales, manufactureras y técnicas artísticas griegas durante este periodo. En ocasiones se considera este periodo como una etapa de transición de la época arcaica. Fase orientalizante. La arquitectura griega de esta época comienza a mostrar lo que será el patrón arquitectónico clásico. Los templos inician la planta rectangular, desapareciendo el ábside típico de etapas anteriores.